Hola, ¿qué tal? Bueno, pues uno de los temas obligados dentro de la geometría plana es el de semejanza, en particular el de semejanza de triángulos. Y se dice que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, pero diferente tamaño. En la vida real esto se da muy a menudo en los planos arquitectónicos o en cualquier modelo hecho a escala, como podría ser un carro o una maqueta de un edificio. Bueno, pero en este caso estamos hablando de triángulos, pero es la misma idea. Estos dos triángulos tienen la misma forma, pero tienen diferente tamaño. Algo que suele demostrarse es que cuando los ángulos correspondientes de dos triángulos tienen la misma medida, pues entonces los triángulos son semejantes. Y una propiedad que tienen los triángulos semejantes es que sus lados correspondientes son proporcionales. Lo cual quiere decir que si yo establezco la razón de este lado, por ejemplo, este A, con respecto a este A', pues esa misma razón es la que existe entre este lado B y este lado B'. En una forma de expresar esto de manera simbólica es la siguiente. Esta fracción, pues así se conoce también como una razón. Es la razón de A con respecto a A'. Por ejemplo, si A fuera la mitad de A' o A' lo doble de A, se dice que la razón sería 1A2. Y esa misma razón es la que existe entre los otros dos lados, entre los lados correspondientes, por ejemplo, aquí B con B', que es lo que está mostrándose aquí. La igualdad de dos razones se conoce como una proporción. Por eso se dice que los lados correspondientes de los triángulos semejantes son proporcionales. Y esta proporcionalidad pues se da con todos los lados correspondientes, ¿verdad? Aquí estamos estableciendo la proporcionalidad de A con A' y B con B'. Pero igual podríamos hacerlo, por ejemplo, así. La razón de B con respecto a B' es la misma que la de C con respecto a C'. Y finalmente la razón de A con respecto a A' es la misma que la de C con respecto a C'. Si los lados de este triángulo midieran la mitad de lo que mide este, que de hecho lo es, este triángulo mide lo doble que de este. Entonces, como dije antes, la razón sería 1A2, lo cual quiere decir que cada lado de este triángulo mide la mitad que cada lado correspondiente en este otro. Si A midiera 5, por ejemplo, pues A' mediría 10. Noten aquí que en la parte de arriba aparecen todos los lados del triángulo pequeño y abajo aparecen todos los lados del triángulo grande. Bueno, eso no es una restricción. Si vemos los triángulos al revés, por así decirlo, entonces podemos formar las proporciones en sentido inverso. Ahora tenemos aquí en los numeradores todos los lados del triángulo grande y abajo en los denominadores todos los lados del triángulo chico. Y aquí la razón se dice que sería 2:1. Es decir, que cada lado de este triángulo mide lo doble que cada uno de los lados de este triángulo. Si la razón fuera 3:1, por ejemplo, pues cada lado mediría el triple que cada lado acá. Esta idea de la proporcionalidad entre los lados de los triángulos semejantes es útil para calcular la medida de alguno de los lados cuando no la conocemos, como en este ejemplo. Aquí conocemos estas dos medidas de estos lados del triángulo grande. Este mide 8 y este mide 12. Y acá conocemos que este lado mide 4 y este no lo conocemos. Los lados correspondientes pues son a este que mide 8 le corresponde este que mide 4. Y como se dan cuenta pues la razón es 2:1, ya que 8 es el doble de 4. Evidentemente, si este lado mide lo doble que este, pues entonces x tiene que valer 6. Pero a veces no es tan fácil verlo así a simple vista y entonces necesitamos escribir nuestra proporción. La razón de 8 con respecto a 4 es la misma que 12 con respecto a x y lo vemos de la siguiente forma.
Expresiones como esta seguramente ya las conocen. Suele llamárseles regla de tres, que también está aquí de manera implícita el concepto de fracciones equivalentes que hemos visto en otras ocasiones. Entonces, una forma de pues, resolver estos problemas cuando, como dije, no es tan sencillo ver la solución, pues es resolver la ecuación. Una forma de hacerlo es haciendo los productos cruzados. En este caso, 8 por x es lo mismo que 12 por 4. Y como 12 por 4 da 48, 8x es igual a 48. Dividiendo entre 8, tenemos que x es igual a 48 entre 8. Y 48 entre 8 es 6, que es lo que ya sabíamos. Un ejemplo clásico de aplicación de la semejanza de triángulos es como este, donde se trata de encontrar la altura del árbol, obviamente sin subirse al árbol, para tomar su medición, lo cual sería además pues bastante complicado, ¿no? Pero por ejemplo, si conociéramos la sombra del árbol y la estatura de esta personita y su sombra también, entonces podemos aquí visualizar dos triángulos semejantes, donde nuestra incógnita sería precisamente esta X que representa la altura del árbol. Y entonces podríamos formar una proporción con los lados correspondientes de los triángulos de la siguiente manera. 1.5, la estatura de la persona, es AX, la altura del árbol, como 2.25, la sombra de la persona, es a 12 metros, la sombra del árbol. 1.5 es a x, como 2.25 es a 12. Recuerden que podríamos haberlo hecho al revés, ¿verdad? Tomando como referencia inicial los lados del triángulo grande, pero recuerden que es lo mismo. Bueno, y ahora resolviendo esta regla de tres, proporción, que no es otra cosa que una ecuación de primer grado, pues hacemos los productos cruzados, multiplicamos 2.25 por x y 12 por 1.5. 12 por 1.5 da 18 y después dividimos entre 2.25 y haciendo esta división obtenemos que x es igual a 8 metros. Entonces, de esta manera podemos conocer la altura de un árbol sin tener que subirnos a él. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente ocasión donde veremos más ejemplos sobre semejanza de triángulos. Hasta entonces, pásenla bien.